Buenas, el día de hoy entramos en un nuevo capítulo de lo que debes saber en materia tributaria. Hoy hablaremos de una norma que al mismo tiempo es una regla característica del derecho tributario a nivel general, a nivel mundial, pero fue incorporado también en nuestra estructura constitucional. Esta norma es el artículo 338 de la Constitución, que establece los elementos del tributo en materia práctica. ¿Qué son los elementos del tributo? Bueno, los elementos del tributo desde el punto de vista constitucional son 5 claves necesarias para establecer una normatividad tributaria. Es decir, son parámetros obligatorios para la creación de un tributo. Antes de la Constitución de 1991, los tributos se creaban solamente determinando el nombre del impuesto y algún aspecto general del mismo. Incorporando en la Constitución del 91 5 elementos necesarios, se establecieron los parámetros sobre los cuales se reglan los tributos en Colombia. Los 5 elementos son los siguientes: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Estos 5 elementos se soportan sobre la estructura de legalidad del país y determinan no solo en la norma los 5 elementos, sino el parámetro obligatorio de la ley para la creación de un tributo y el compromiso o la obligación específica de ser el Congreso de manera general el único que puede tramitar un tributo. De manera excepcional lo podemos encontrar en la misma Constitución en lo referente a normas excepcionales que podrá aplicar el presidente. Ya eso es un tema específico y lo desarrollamos en los temas relacionados con interpretación constitucional del derecho tributario. Pueden verlo en otro de nuestros videos. Antes de adentrarnos en el tema relacionado con los elementos del tributo, hablaremos de algo que no quedó establecido por el constituyente y tampoco por la ley, pero en la práctica sí es un elemento realidad. Eso es el objeto tributario. ¿Qué es el objeto tributario? Bueno, diremos, estamos hablando de los 5 elementos principales. ¿Por qué entra un elemento determinante que no está en la Constitución? Bueno, el objeto tributario básicamente es el elemento sobre el cual recae la actividad tributaria. Es decir, le quiero poner un ejemplo. El objeto tributario del impuesto predial, ¿cuál es? La tenencia de un predio. El objeto tributario del impuesto de vehículos, ¿cuál es? La propiedad, posesión, tenencia de un vehículo. ¿Va? El objeto tributario del impuesto de la renta, ¿cuál es? La propiedad o digamos los ingresos relacionados que constituyen bases determinantes para la renta, para el pago de la renta. Y así sucesivamente podemos encontrar entre los diferentes tributos un factor determinante que se considera objeto del tributo. Entre los otros ejemplos que podemos encontrar como objeto tributario también está el patrimonio, está el alumbrado público y básicamente podemos observarlo como la característica que determina el tributo. No está calificado como elemento del tributo, pero al momento de estudiar este tema, todo lo que nos lleva a determinar su nacimiento, su aplicación, su objeto, su visión, da a aplicar conocimiento práctico. Entonces, aunque no es un elemento, consideramos importante incluirlo en este estudio porque es base descriptiva del tributo. Arranquemos entonces con el sujeto activo. Bueno, básicamente el sujeto activo, como lo determina la norma, no se encuentra ampliado en la misma norma. Es decir,
La Constitución no hizo una determinación detallada de los elementos del tributo, simplemente los señaló. Pero desde el punto de vista práctico hay una determinación interpretativa y al mismo tiempo una característica que especifica cada uno de los elementos. El sujeto activo, como su nombre lo indica, tiene relación a la posibilidad, a la necesidad, a la obligatoriedad legal que se reglamenta en la misma norma y que da la posibilidad a que el Estado, se hace por intermedio del Estado propiamente dicho o por intermedio de sus entidades territoriales descentralizadas administrativamente, puedan crear, adicionar, desarrollar tributos. Esta capacidad se encuentra muy bien determinada o muy bien objetivizada en el artículo 338 y establece que los sujetos activos son las personas con la capacidad no solo de crear tributo, sino que hacer que estos mismos una eficiencia en su recaudo y una consecución en su visión. El tercer elemento se da en desarrollo del aspecto práctico de aquellos dos sujetos antes desarrollados. El tercer elemento es el hecho generador. ¿Y por qué se describe como hecho generador? Básicamente, aunque es una conducta humana, también es una conducta realizada por personas naturales como por personas jurídicas. Y es el encuadre abstracto o la hipótesis que el legislador toma para establecer el momento en el cual surge la obligación tributaria. Es decir, el hecho generador, utilizando la interpretación literal, es el momento donde se desarrolla un hecho, sin importar que sea directamente una conducta humana o alguna actividad que pueda ser relacionada con el patrimonio, con la compra, con la obtención, con la capacidad representativa que genera la obligación tributaria. Estos elementos nos dan una facilidad interpretativa, dado que el hecho generador del tributo surge cuando se establece un hecho que determina la obligación sustancial. En español, cualquier actividad que realicen las personas, tanto naturales como jurídicas, que creen el pago de un impuesto. Concretando la definición de hecho generador, es el nacimiento de la vida jurídica de un hecho clasificado de conformidad a un objeto o a una situación que establece el legislador debe ser pagadora o, como la palabra lo describe, generadora de impuestos. El cuarto elemento del tributo es traer a la práctica el hecho generador. Hasta el momento vamos detallando los elementos sobre la base de un aspecto de cascada, es decir, el sujeto que crea o tiene la posibilidad de crear un tributo, que es el sujeto activo, los sujetos pasivos, que son los obligados a pagarlos, el hecho generador, que es la situación que establece el legislador por la cual se debe de pagar el impuesto, y ahora vemos la materialidad, porque básicamente el hecho que determina una obligación jurídica no da una expresión numérica de valor. ¿Por cuál razón? Hay que establecer una metodología para materializar esa conducta, y esa metodología es la base gravable. ¿Qué es la base gravable? Es la calificación en relación a las capacidades y a la determinación de los sujetos de pagar un tributo. Es decir, si el hecho generador establece la conducta, la base gravable establece los mínimos y máximos sobre los cuales se debe aplicar
una tarifa en relación a esa conducta. Podemos entender la base gravable como la calificación material del tributo, y estas se clasifican desde un punto de vista de dos formas, una monetaria y una no monetaria. ¿Cómo podemos ver la monetaria? Traigamos un ejemplo. En el impuesto predial, ¿qué crea la obligación del impuesto predial? La propiedad, posesión reglamentada o tenencia aspiracional de un predio. Eso establece la obligación del tributo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo volvemos material esa obligación? Estableciendo una base sobre la cual se grava esa situación. Entonces, ¿cuál es la base sobre la cual se grava el impuesto predial? Y ya determinamos el objeto del tributo, ¿cuál es? El predio. Pero entonces, ¿cuál es la base sobre la cual se grava eso? Bueno, la base, que es la búsqueda numérica del cobro de la obligación, es el avalúo del predio. Entonces, obteniendo una base, como en el ejemplo la pusimos, que existen dos, monetaria y no monetaria, aquí podemos encontrar el avalúo del predio sobre el cual cargamos la obligación fiscal. Y ponemos en práctica también dos aspectos que tienen que ver con los principios, video que vimos anteriormente. Es decir, el hecho generador es la propiedad. La base sobre la cual se grava es el avalúo del predio. Sobre esa base, teniendo en cuenta no el tipo de predio, no la tarifa todavía, porque vamos adelante, sino el avalúo, a predios con mayor valor pagarán más impuestos, a predios con menor valor pagarán menos impuestos. Entonces, ¿por qué le digo que esto nos lleva a otro video, al anterior video de los principios? Porque ahí aplica el principio de progresividad. Podemos ver que el avalúo mayor tributa más que el avalúo menor. Ahí hay un aspecto vertical en materia de la determinación del tributo. Y también vemos la equidad, que es decir, dos personas que tengan predio, las dos se encuentran obligadas a pagar tributo. O sea que hay una equidad, todos van a pagar tributo. Pero en materia horizontal, los que tengan predio pagan tributo. En materia vertical, el que tiene más paga más, el que tiene menos paga menos. Entonces, la base gravable en materia monetaria o en descripción monetaria, como lo estamos viendo ahora, busca determinar una calificación para encontrar una responsabilidad económica. Otro ejemplo, el impuesto de vehículo. El impuesto de vehículo, el objeto, que no es un elemento del tributo, pero como lo hablamos de primero, hace parte de la descripción del tributo. El objeto es el vehículo. ¿Ya? El que tenga un vehículo debe pagar, el que sea propietario debe pagar un tributo. ¿Listo? Ya sabemos que este tributo se basa sobre el sujeto activo, pasivo, el hecho generador, y entonces, como ya el hecho generador está establecido, ¿cómo volvemos realidad monetaria ese hecho generador? Estableciéndole un aspecto que se califica como base para gravar el tributo. Entonces, la base para gravar el impuesto de vehículo es el avalúo del vehículo. ¿Ya? Entonces, teniendo el avalúo de vehículo, establecemos el valor a pagar del impuesto. Volvemos realidad la obligación. Hablamos de bases monetarias y hablemos de bases no monetarias. Les voy a traer otro ejemplo. Una base no monetaria son el porcentaje en el impuesto del consumo de bebidas alcohólicas, el grado de alcohol. Aquí no vemos que la base gravable del tributo sea el valor de la botella, no, sino el grado de alcohol. A mayor grado de alcohol, más obligación a pagar; a menor grado de alcohol, menos obligación a pagar. Estos aspectos monetarios y característicos de los objetos tributarios o de los objetos del tributo
establecen el complemento económico que necesitan los tributos para volverlos eficientes, es decir, los aspectos necesarios para sacarle dinero al hecho generador. ¿Ok? Espero que, aunque largo, quede entendido el aspecto correspondiente a la base gravable, que no es otra cosa sino la base, poniendo el ejemplo literal que estamos tratando de colocarlos entre otros, la base o el aspecto donde se soporta la obligación fiscal monetaria y al mismo tiempo sobre la cual se aplica el último elemento, que es la tarifa. Es el quinto elemento hecho generador y en este orden descriptivo aparece como el elemento de cierre que establece la expresión final de la obligación fiscal. Es decir, es la puntada por la cual se calcula el valor a pagar. Entonces, la tarifa puede establecerse de varias formas. Una puede ser un porcentaje aplicable a la base gravable. Dos, puede ser una unidad de valor. En muchas ocasiones se utiliza la unidad de valor tributario. Ahora en la nueva legislación hay una unidad de valor que se llama la UVB. En otras se aparece el salario mínimo. Digamos, es la expresión final para tomar en cuenta el valor a pagar del impuesto. Y por último, aparte hay otras tarifas que se establecen en dinero, es decir, en valor presente, es decir, tantos pesos. Entonces, encontrándonos con la tarifa como el elemento de cierre de la obligación, de la obligación tributaria, establecemos que existen 5 elementos del tributo: 2 sujetos, el activo y el pasivo, un hecho que configura el actuar del sujeto pasivo, una base, que es el aspecto económico que trae a la realidad el hecho, y una tarifa, que es el elemento de cierre sobre la cual se calculan los parámetros generales de la base gravable. Hasta aquí los elementos del tributo. Esperen un próximo video de lo que debes saber en materia tributaria. Síganos, denle me gusta y compártanlo. Al mismo tiempo, hagan todos los comentarios que pueden hacer. Alguna duda o pregunta, déjenla acá escrita. Con gusto trataremos de resolverlo.